noches, mi nombre es Yudy Rodríguez y reemplazo a Philip Butters. Estoy de regreso en este espacio luego de algunos meses tras la llegada de mi bebé y estoy así un poco nerviosa. Les contaré a toda la audiencia que siempre nos sigue, que siempre me sigue. Quería compartir eso con ustedes por si por ahí tengo algún lapsus. Ya me disculpé antes. Está con nosotros también el doctor Omar Neira. Vamos a hablar sobre el escándalo, por supuesto, de las farmacéuticas, el faenón de las farmacéuticas, ¿no? Con la investigación de Indecopi a 15 laboratorios, eso me parece un escándalo que no puede pasar desapercibido. Y el tema de Contraloría, y ahora está este enfrentamiento político con Dina Boluarte, lo vamos a conversar, repito, con el doctor y también con José Luis Tapia, economista y analista político. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cansada de hablar todos los días de las elecciones que se vienen recién en 2 años, de partidos políticos, de tránsfugas, ¿no? Que se cambian de bancada en bancada, de aquellos oportunistas que esperan siempre un escandalete para dar su opinión, sí, porque son opinólogos, pero para no aportar en nada a lo que realmente afecta a nuestro país. El tema de seguridad ciudadana, la seguridad vial. Más de 20 personas fallecidas en una carretera en Ayacucho. Eso ocurre tantas veces que es como si nos hubiésemos acostumbrado a la muerte. ¿Eso tampoco vale la vida en nuestro país? Esos son los temas de los que debemos hablar todos los días. Y este escándalo del cártel de los laboratorios. Porque se juega con gente que tiene cáncer, que tiene anemia. De eso vamos a hablar. Mientras tanto, todos los días tenemos que hablar del juicio contra Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, ¿no? Paolo Guerrero. Todos los días hablando de lo mismo. Y sí, pues tenemos que iniciar con algunas novedades vinculadas a estos casos. En el tema cócteles, Keiko Fujimori pide al Tribunal Constitucional anular su juicio oral. Ya sabemos que va a ser bien difícil para el Ministerio Público probar el delito de lavado de activos y crimen organizado. Para empezar, no debió ser acusada por esos 2 delitos, sino por otros que por el paso de los años seguramente ya prescribieron. Y no tenemos a una candidata que sí acepta ahora pitufeo, que sí acepta un aporte, sentenciada, pero por esos delitos. Investigada por esos delitos. ¿Por qué? Porque un fiscal que claramente tiene un sesgo ideológico quiere acusarla por lavado de activos y eliminarla del terreno político. Yo creo que se hubiese avanzado mucho y no se hubiese utilizado la excusa de la persecución política si Keiko Fujimori hubiese sido investigada y acusada por otros delitos, de los que ya los especialistas, abogados penalistas han explicado. Keiko Fujimori recurrió hoy al Tribunal Constitucional para anular el juicio por el caso Cócteles y archivar el proceso penal por lavado de activos, organización criminal, entre otros. Lo que busca el recurso de Keiko es que se declaren nulas 13 resoluciones a nivel del Poder Judicial por el 4º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Son por el inicio del juicio oral de caso Cócteles, en las que declararon infundados los pedidos para archivar delitos como lavado de activos y organización criminal que acabo de detallar. Muy bien, cerramos el tema Keiko Fujimori. Seguramente el TC le va a dar la razón, porque para mí es claro en realidad que ella no va a poder ser sentenciada por esos 2 delitos. Pero bueno, mejor le dejamos la discusión penal a los especialistas. Dina Boluarte se dirige a los izquierdistas radicales. Vamos a escuchar a Dina y luego les comento mi opinión sobre, primero, a quiénes se dirige, porque yo creo que se dirige claramente a Verónica Mendoza. Y sí, estamos hablando de izquierdistas radicales. Escuchemos a Dina. Tenemos el derecho de trabajar en una patria segura, en una patria unida, en una patria donde se respire paz. No tenemos necesidad de bloquear carreteras. Dialoguemos. En ese diálogo sincero, abierto que desde el gobierno ofrecemos a todos los sectores. Siempre hemos dicho, atendemos y lo recibimos con los brazos abiertos para poder dialogar. Si en caso en ese diálogo hubieran entrampamientos, ahí recién se justificaría una salida de protesta. A mí me queda claro que la presidenta se refiere a Verónica Mendoza.
Verónica Mendoza ha llamado a la insurgencia, ha llamado a un levantamiento violento, me parece claro. Verónica Mendoza, quien era la supuesta izquierda moderada, ¿no? La que era la voz del progresismo en nuestro país. Yo escuchaba a Philip decir que prefiere 1000 veces a Vladimir Cerrón que a un caviar. Y la verdad que luego de escuchar a Verónica Mendoza, a quien no voy a poner este videíto donde hace el llamado a la insurgencia porque es darle propaganda, ¿no? Es darle más plataforma a este tipo de llamados a la violencia. Queda claro, ¿no? ¿La han escuchado? No vamos a escuchar en este programa a Verónica Mendoza decir lo que ha dicho, pero claramente se refiere a ella. Yo creo que Dina debió ser más firme, debió mostrar fortaleza y decirle que no se va a permitir en nuestro país un levantamiento violento. Eso es lo que debió decir Dina. Pero Verónica Mendoza siempre ha tratado de hacerse ver como de la izquierda moderada, y resulta que de moderada nada, radical, ¿no? Ella se ha unido como en 5 ocasiones, no tenemos esa fotografía, Franco, ¿no? Verónica Mendoza con Vladimir Cerrón, Verónica Mendoza con Yehude Simons, Verónica Mendoza con Marco Arana, Verónica Mendoza con Pedro Castillo, a todo el mundo, ¿no? Verónica Mendoza pedía unirse para llegar al Congreso de la República y siempre llegaba al Congreso de la República. Luego dejaba la bancada por la que había entrado, el partido por el que había entrado, y formaba su propio grupito. Y así logró su inscripción en el Nuevo Perú. De esa manera lo hizo Verónica Mendoza. Escuchaba también a las compañeras de Verónica Mendoza justificar por qué promovieron la votación en favor de Pedro Castillo y en contra de Keiko Fujimori. A mí me queda claro, ellas votarán por cualquier otro candidato que no sea Keiko Fujimori o un Fujimori, de acuerdo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Cuando fue investigado por corrupción, ¿han escuchado a Verónica Mendoza criticar o pedir el levantamiento de la gente en contra de Pedro Castillo? Cuando se produjeron las protestas violentas en la sierra de nuestro país y perdieron la vida muchos peruanos, ¿escucharon a Verónica Mendoza pedir el levantamiento de la gente? ¿O con otros gobiernos también? Verónica Mendoza ha estado cerca del poder de Pedro Castillo por mucho tiempo, ¿no? Muchos de los militantes del Nuevo Perú fueron funcionarios del gobierno de Pedro Castillo. Ella también conversó con Pedro Castillo durante su gobierno y ya se conocían casos vinculados a la corrupción. Entonces, prestemos atención a lo que está diciendo Verónica Mendoza y lo que piensa hacer, si no lo está haciendo ya en el interior del país. Señora Dina, demuestre fortaleza. Usted que se pone muy irrespetuosa muchas veces con la prensa, bueno, muéstrese fuerte, sea fuerte frente a estos oportunistas que van a buscar, sin duda, aquello que funciona mal en su gobierno, señora Dina, para llamar a un levantamiento. Que no ocurra lo que ocurrió en el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Militares muertos, policías muertos, gente que ha perdido la vida defendiendo lo que en su momento pensaron era lo correcto, ¿no? No reconociendo el gobierno de Dina Boluarte. A Verónica Mendoza se debe dirigir Dina Boluarte. El tema portalatino sí, pues llama la atención, pero no vamos a distraernos en eso lo vamos a dejar para el final. Contraloría se reafirma, contesta Nelson Schack luego de la molestia de Gustavo Adrianzen, quien funge muchas veces de abogado de la presidenta de la República. Yo creo que el gabinete ministerial necesita a un jefe concentrado en lo que no está funcionando en el gabinete ministerial, ¿no? Y evaluando la permanencia del señor Quero y de la ministra de la Mujer. Creo que es insostenible, creo que las mociones de censura que se han promovido en el Congreso tienen razón de ser. En eso debe estar concentrado el ministro Gustavo Adrianzen. Mientras tanto, Nelson Schack se reafirma y señala que Contraloría ha verificado las cuentas no declaradas de Dina Boluarte cuando ella se desempeñaba durante el gobierno de Pedro Castillo 2 semanas antes del golpe de Estado como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a escuchar a Nelson Schack.
justamente se ha cerrado ya una etapa de la investigación y esa etapa fue comunicada, ¿no? Yo mismo le he cursado las comunicaciones a mediados del mes de junio, tanto al señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social como al señor subsecretario de Palacio de Gobierno, indicándole las cuentas que la Contraloría ha verificado que no están declaradas en las declaraciones de la señora presidenta. Eso ha sido en junio. Pero precisamente a partir de eso y continuando con el trabajo de investigación, lo que ha sucedido es que la comisión ha encontrado indicios más que razonables de que hay un presunto incremento patrimonial no justificado. La Contraloría en ningún momento ha revelado esos hallazgos, esos detalles, porque no nos corresponde, ¿no? Todo eso lo ha dicho los propios funcionarios que han hablado por parte de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces lo que hay que esperar es, más allá de que tratar de explicar en los medios de comunicación si es que hay o no desbalance patrimonial, lo que tiene que hacer la señora presidenta es entregar toda la información que le ha pedido la Contraloría para que los auditores puedan concluir con su labor y se pueda cerrar ese informe. Yo pensaba comentar lo dicho por Jack, pero mejor le permito al doctor Omar Neira comentarlo, porque lo que usted ha dicho es lo que todos pensamos en este estudio. Doctor Neira. Judy, buenas noches, gracias por la invitación. Felicitarte además, ¿no? La experiencia de ser mamá creo que es la experiencia más sublime del ser humano, así que felicidades. Gracias. Lastimosamente, yo creo que tenemos un Estado fallido y lo de la Contraloría, la Fiscalía, lo de Jack a mí me parece más para las tribunas, pero si tuviéramos una Contraloría realmente efectiva que hace su trabajo, no habría 24.000 millones de soles en corrupción. Y él sale y dice, mira, hay 24... ¿Y qué ha hecho para prevenir que no haya corrupción? Ahora habla de los Rolex. En un principio dijo, no pasa nada si tiene un Rolex. O sea, ahora que le han presentado el cambio, porque Dina ha presentado su cambio, sale y todo eso, y esa es la sensación de la población, ¿no? Finalmente, ese trabajo, pero ¿por qué no dijo cuando estaba Castillo en el gobierno y era ella la ministra, no hizo este trabajo? Ahora que le presentaron el cambio, sale a decir eso, ¿no? Bueno, dice que se trata de pues, un informe anual, pero también existen las figuras del control concurrente y además, a todas luces, el caso Rolex era un caso cuestionable, ¿no? Además, ya es tiempo de presentarse una opción para el cambio en Contraloría. ¿Cuántos años lleva en Contraloría? A todo el mundo le encanta lo interino, ¿no? En el TC, en la Defensoría del Pueblo, a todo el mundo le encanta lo interino. Sí. Ya corresponde el cambio del señor Jack. O sea, tiene que, a ver, OMPE, RENIEC, o sea, los funcionarios tienen que entender, son servidores públicos que tienen un tiempo y por dignidad pues terminan, si son bien o mal, pero se van. Nadie los aclama, nadie los pide que se queden, pero todos se atornillan, ¿no? O sea, eso es una constante. Desde Inés Tello y la Junta Nacional de Justicia hasta el señor Jack. ¿Qué opina usted, señor José Luis? Felicitación igualmente por ser mamá. Bueno, lo importante creo lo que ha destacado en su informe, yo voy más por el lado de los 24.000 millones, son como más o menos 300 colegios, hospitales, es bastante dinero, son 24.000 millones, son 2% del Producto Bruto. Se pudo haber hecho muchas obras, ¿no?, con ese dinero, pero esto se reitera, o sea, siempre vamos a escuchar que la corrupción sigue siendo el 13% del presupuesto total y no se ha hecho nada por reducirlo. Yo creo que ni siquiera por el lado de la Contraloría se va a poder reducir, ni con más acción de control, sino con una efectiva reducción del tamaño del Estado. Esa es la fuente de la corrupción, el Estado. Es decir, lo decía David Tuesta, ministro de Economía, en el primer tramo de Vizcarra, antes de volverse un lagarto. O siempre lo fue, a lo mejor. Siempre fue un lagarto. David Tuesta decía que tenemos un Estado paralelo, que costaba igual o más, ¿no? Entre asesorías, consultorías y funcionarios que en realidad no se necesitaban, ¿no? Se necesita sí un presupuesto para funcionarios de Contraloría para el control concurrente en el interior del país, que es lo que reclama Nelson Jack. Me parece que por ahí tiene algo de razón, ¿no? Porque mientras se hace la obra, tiene que existir un funcionario que esté vigilando. ¿Cuánto costó esto? ¿Por qué se compró esto? Si esto no es lo mejor, eso no vale tanto en el mercado. Ya, eso lo entiendo, pero en su opinión, el Ejecutivo y este cambio de repente en la norma para que Contraloría funcione de otra manera, ¿es una amenaza? ¿Tiene razón de ser la crítica de Jack?
Mira, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, el foco de la corrupción está en la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Cuanto más poder tú le das a los funcionarios, va a haber más proclividad a ser corruptos. Y esto no es solamente en el Poder Ejecutivo, también es en el Poder Municipal y también en regional. Nada más que en la parte local, los gobiernos municipales se dispersa la corrupción. Sí. Y los que saben muy bien de la corrupción son los medios de comunicaciones locales. ¿Cómo combatir la corrupción? Que esa debe ser la gran discusión, porque aun cuando cambiaran al señor Chak y pusieran a otro, no se va a resolver el tema de la corrupción. Vamos a seguir viendo más corrupción, incluso puede incrementarse, puede disminuir, pero la corrupción va a seguir siendo el foco del problema. ¿Cómo combatir? Y yo lo que estoy proponiendo es reducir las funciones del Estado de 18 a 5. Que es Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores. Reducir el número de ministerios. Exactamente, para reducir la discrecionalidad, el foco de corrupción y sea más controlable. Aún más, yo diría que ni siquiera el contralor tiene que ser un funcionario público. Puede ser un funcionario incluso de la empresa privada, ojo, pero es contrato. Sí, porque en este momento es propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. La primera propuesta del Ejecutivo no fue ratificada por el Congreso. Yo lo que digo es hacer auditoría internacional al Estado desde el sector privado, no desde el sector público. Porque ahí hay componendas, incluso dentro de la Contraloría. El señor Chak viene del Ministerio de Economía y Finanzas y conoce muy bien cómo funciona el Estado, pero no conoce muy bien cómo combatirlo, ¿no? Ajá. Pero lo que propone, además parece eficiente, inteligente, y debe costar menos contratar una auditoría para el Estado peruano de una consultora internacional que mantener para que te audite y claro, y reducir. Tenemos un Estado. Entonces, para ambos la discusión no está en este reclamo de Nelson Chak de la reducción del presupuesto. Pero ahí no está el problema. El control concurrente tiene el 3% del valor de los contratos. Sí, ¿no? Y ya tiene dinero. Tú sabes lo que es eso. Pero se va a reducir, me parece que a 0,5%. Pero ¿qué ha hecho con ese presupuesto? Ha mostrado que ha sido capaz de prevenir con ese 3% de presupuesto de esos contratos en el tiempo que ha tenido. En pandemia, por ejemplo. No ha sido capaz. Entonces, no es un problema de recursos. Hay un problema alrededor que tiene que ver gestión, un Estado completamente sobreregulado y elefantiásico que no permite, y claro, el poder que tienen los funcionarios a cada nivel deciden y cada vez más vas a tener un Estado corrupto. Y presidentes regionales que ahora se les llama gobernadores porque ya se creen reyes, ¿no? Son reyesuelos. Sí, claro. Eso lo ves en todo lugar, ¿no? Los alcaldes también. Tú hablas con un alcalde y te dice, mi distrito. O sea, yo en mi distrito no. No, tú eres servidor público, te pagamos el sueldo, estás al servicio de todos nosotros y no comprenden. Nelson Chak fue designado el año 2017 a propuesta del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tanto se ha avanzado? Bueno, me queda claro que ambos piensan que los resultados de Contraloría no son los esperados, ¿no? Pero ¿qué podemos resaltar? ¿Qué recuerdan ambos del trabajo, más allá de Nelson Chak, de la institución? Y yo recordaba la pandemia, ¿no? Qué grandes acusaciones, no desde el punto de vista penal, pero sí informes que sirvan tanto a Procuraduría como a Fiscalía, que nace de Contraloría, para que pueda acusarse a Martín Vizcarra, a ministros de Estado, por ejemplo, ¿no? Pruebas rápidas, compra de medicamentos, porque en este tema del cártel de laboratorios está metido también la citromicina, un medicamento que en ese momento se recetaba o se buscaba, se agotaba en las farmacias. ¿Y quién era el contralor? Nelson Chak. 100.000 millones se invirtieron en la COVID-19 en forma extraordinaria. ¿Qué hizo Chak? O sea, no solo hizo, yo personalmente he quejado a algún funcionario de Contraloría porque no hacía su trabajo. Todo esto que discutimos, vacunas, pruebas, oxígeno y todo eso, se los hacíamos saber. Yo he hablado con funcionarios de Contraloría. No he visto nada, se le quedaban en formalidades a sus investigaciones. Te decían, no, el protocolo de ese procedimiento no, por lo tanto no me puedo pronunciar. A pesar que sé que el funcionario me dice, sí hay evidencia, pero no nos permite. Y se quedaban en eso. Te puedo decir en primera fuente. ¿No? O que era evidente. No, o sea, para mí, cero gestión en esto. Yo, por ejemplo, yo le propondría al Contralor, ¿por qué no propone un proyecto de ley al Congreso y que le haga una auditoría al Banco Central de Reserva? Por ejemplo, estos 60.000 millones de soles en dos tramos, 30.000 y 30.000 con el programa Reactiva, no se ha hecho una auditoría sobre la
digamos, la propuesta de haber garantizado esos préstamos. Por ejemplo, nadie ha informado con debida diligencia qué ha sucedido con esos 30.000 millones y esos 30.000 millones en esos 2 tramos de reactiva. Porque fue el garante el Banco Central. Por ejemplo, ¿quién audita al Banco Central de Reserva? Porque la única entidad que audita a todas las entidades, menos al Banco Central, es la Contraloría. Pero la Contraloría no audita al Banco Central en cuanto a sus objetivos de política monetaria. Eso lo propuso el senador Ron Paul en Estados Unidos para la Reserva Federal, la cual se hizo un proyecto de ley en la Cámara de Representantes y que tuvo efectos. Y ya no podía emitir así nomás en unos porcentajes para causar inflación, porque ellos son los que causan la inflación, son los que han prestado los 30.000 millones de soles en 2 tramos, o sea, 60.000 en total, y muchas de esos préstamos han ido a empresas grandes, no a las principales beneficiarias que eran la micro y la pequeña empresa. Sí. Eso es lo que no he visto, por ejemplo, del señor Chávez. ¿Por qué no propone un proyecto de ley para que se audite al Banco Central de Reserva e informe qué se hizo con esos 60.000 Porque millones? muchas veces el reactiva se ha utilizado políticamente, ¿no?, para los gobiernos de turno, y ese fue el problema. Cuando se han pagado también sus créditos reactiva, ¿no? Importante lo que señala el señor José Luis Tapia. ¿Qué les parece si vamos a revisar un informe preparado sobre Contraloría, pero también sobre lo que ha dicho, y eso es una triste realidad, ¿no?, que por ejemplo la Policía Nacional del Perú es la institución más propensa a la corrupción? Qué triste, ¿no? Y que tengamos... Y ahí viene el MINSA. Ahí no. El MINSA o el Ministerio de Educación, el cártel de laboratorios. Vamos a hablar de estos 2 temas que son importantes. Ya paremos con el tema Keiko, paremos con el tema Paolo Guerrero. Estamos hartos, hablemos de lo importante. Vamos a revisar esta nota. Este sujeto con capucha negra, que fue detenido por ser parte de una banda de criminales que asaltaba con armas en mano a empresarios en Chiclayo, es un policía, un mal efectivo que, pese a laborar en la comisaría del distrito chiclayano José Leonardo Ortiz, usaba su tiempo libre para delinquir. Es por este tipo de personajes nefastos que la institución policial está venida a menos. Peor aún la situación si, en el último informe de Contraloría, la Policía Nacional del Perú lidera el ranking de entidades del gobierno con mayor riesgo de corrupción. La gran virtud del índice es que permite gestionar operativamente medidas concretas, institución por institución, cosa que yo espero que suceda con la Policía Nacional del Perú. Ya varias universidades nos han llamado para poder construir juntos un programa de lucha contra la corrupción en conducta funcional. Espero que suceda lo mismo con la policía. El índice de riesgos de corrupción e inconducta funcional 2024 es una evaluación que mide el desempeño de 2.928 entidades públicas a nivel nacional. Tristemente, la Policía de Lima Metropolitana es la que ocupa el primer lugar de este penoso ranking. Aterriza en 24 indicadores cómo se entiende para la Contraloría los temas de corrupción e inconducta funcional. Y por lo tanto, si tú no quieres aparecer en ese índice, en los puestos altos, tienes que tomar medidas concretas para cada uno de esos indicadores. Sorprende que entre los primeros 10 lugares se observen a 4 universidades. Estas son del segundo al cuarto lugar: las Universidades Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash, Nacional del Altiplano de Puno y San Luis Gonzaga de Ica. Un poco más atrás, en el puesto 7, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La educación superior parece, según este ranking, muy propensa a la corrupción. Y lo que hay que hacer ahí, más que picarse, digamos, muchas veces, yo me acuerdo del año pasado cuando salió el índice, todo el mundo quería hablar conmigo para explicarle por qué está en los primeros puestos, pero más allá de eso, lo que importa es entender que el propósito de esto es la mejora continua en la institución. El Ministerio de Salud ocupa el quinto lugar y no es para menos. Escándalos que ratifican esto hay muchos. El más reciente quizás sea el del cártel de las farmacéuticas, en la que Indecopi ha descubierto cosas feas en los procesos de licitación que hacían empresas del rubro salud con el MINSA. Para nadie es un secreto el poder que tiene la industria farmacéutica en el país y en el mundo. Y en su modus operandi ya conocido, creo, en muchos años. El Ejército peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Interior y hasta el Instituto Nacional Penitenciario están en el top 10.
Eso revela la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en todas estas entidades sobre la base de procesos y procedimientos mucho menos discrecionales, mucho más transparentes. Contraloría también dio a conocer cuáles son las regiones que registran mayores casos de corrupción. En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Huamanga, que queda en la región que es liderada por el amiguísimo de la presidenta, hablamos de Wilfredo Scorima, presenta el mayor riesgo de corrupción en todo el Perú. Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas. Así las cosas en el país, donde las entidades que más deberían ver por los ciudadanos de bien terminan liderando rankings que las señalan como propensas a hacer el mal. Vamos a continuar comentando el tema Contraloría y el cartel de los laboratorios en el siguiente bloque, y yo quiero invitar a Philip a este espacio para contarnos algo muy importante. Escucha, Philip. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, o de Willax Televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifones en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Y yo les cuento que queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Condominios Aventura, que nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92,5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubre en Calicanto lotes exclusivos desde 240 metros cuadrados en un entorno mágico, es que es auspiciador nuevo, inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $23,999. La mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada. Está en condominio temático Calicanto. Visita aventura.pe/Calicanto o llama al 90 54 57 77. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura. Vive la magia. Pausa y volvemos.